aunque cada vez que miramos hacia atrás aparecen matices, porque mi gran pregunta es esa justamente, se la voy a hacer al autor del libro, La campaña de plebiscito 1980, la victoria contra el miedo, vaya título en este contexto, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta campañas recientes, la victoria contra el miedo. Este es un libro de alguna manera que pretende buscar nuevas miradas sobre lo que vivimos, o más que nuevas miradas, volver a poner el tema sobre la mesa, porque hay un montón de gente que no era ni nacida en el 80. Pero vos no eras nacida en el 80. No, bueno, tanto no, pero era muy chiquita. Bien. Repasemos el tape. Fue un contundente 57-43% cuando las cifras de las encuestas previas vaticinaban lo opuesto. La derrota de un proyecto impulsado por los dictadores en plena dictadura era el escenario menos esperado y así repercutió en el mundo. El 30 de noviembre de 1980, los uruguayos dijeron que no a una reforma de la Constitución que le daba marco legal a la supresión de libertades individuales, convocaba elecciones para el año siguiente con candidato único que debían aprobar las Fuerzas Armadas, mantenía partidos prohibidos y habilitaba allanamientos nocturnos y censura previa. Los militares y civiles que los apoyaron buscaban legitimar los años de dictadura con un proyecto que convalidaba los decretos constitucionales aprobados desde 1973 y los que se aprobaran en los 14 meses siguientes. Además, se creaba un tribunal de control político que, por simple convicción, podía destituir en cualquier momento al presidente, ministros, legisladores o intendentes. Recurrieron a una campaña masiva. Sí, por mi país, sí, por Uruguay, sí, por el progreso y sí, por la paz. Del otro lado, los promotores del no recurrieron a los recursos que tenían. Pintadas en las paredes, volantes, pegatinas, algunos semanarios, editoriales y espacios radiales. Casi sin presencia en los medios, hubo algunos actos como el del Partido Nacional en el Cine Cordón, que terminó con represión de policías a caballo. Un debate televisivo, el primero en 8 años, se emitió por Canal 4. Los integrantes del Consejo de Estado, Néstor Volentini y Enrique Viana Reyes, por el sí. El colorado Enrique Tarigo y el nacionalista Eduardo Ponce Echeverri por el no. Recordando la pieza del teatro de Ionesco, siempre hay rinocerontes. Siempre. Porque lo siguiente, no se van a ver aisladas. El gobierno militar que viene no se va a ver aislada a los civiles, porque siempre hay rinocerontes. Políticos. Sí, políticos, y no políticos. Y que quieren actuar en política, porque les gusta la política o la figuración. Yo digo, me resisto a admitir el calificativo de rinoceronte para todos los civiles que han entendido que su función patriótica era colaborar con las Fuerzas Armadas. La mayoría del espectro político se pronunció por el no. Jorge Valle, Julio María Sanguinetti, Enrique Tarigo en el Partido Colorado, Wilson Ferreira Aldunate, Carlos Julio Pereira y Luis Alberto Lacalle en el Partido Nacional, el Frente Amplio en su totalidad. Del otro lado quedaron algunos dirigentes como el colorado Jorge Pacheco Areco y el nacionalista Alejandro Gallinal. Cuando se abrieron las urnas, el resultado fue contundente. El 57% por el no fue el resultado del triunfo en 11 departamentos. Superó el 60% en Paysandú, Montevideo, Salto y San José. En el otro extremo, el sí superó el 60% en 33, Rivera y Artigas. El plebiscito de 1980 constituyó una derrota para la dictadura, que inició el año siguiente conversaciones con los partidos que finalizaron con las elecciones de 1984 y el retorno a la democracia. Bien, y nos está acompañando el autor del libro, licenciado y magíster en comunicación política, Marcel Lermit. ¿Cómo te va? Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes aquí. No, vamos a sacarte todo el jugo posible. ¿Por qué el libro? Era una pregunta que hacía antes del tape incluso. ¿Para mirar con otros ojos, renovar esas miradas sobre el hecho histórico o para ponerlo sobre la mesa para generaciones nuevas? No, mira, voy a ser muy honesto contigo. Cuando empecé la investigación, yo quería saber qué había pasado en el Uruguay del 80 en esta convocatoria en particular. Yo trabajo ¿Vos qué? ¿Cuándo naciste? en el año 72. Yo tenía 7 años
en ese momento. O sea, tengo recuerdos, pero muy, muy difusos. Pero yo trabajo en elecciones, trabajo en procesos eleccionarios. Entonces me interesaba muchísimo saber qué había pasado, por qué se había dado un triunfo de una opción que estaba prácticamente censurada en un contexto que no era democrático, que no tenía actores que pudieran expresar y que pudieran hacer llegar el mensaje del no, ¿no? Y que contrariamente a que los medios definen las elecciones, estaba dando el ejemplo absolutamente contrario. Exactamente. Y a eso le sumábamos los medios de comunicación que tenían prácticamente un mensaje hegemónico a favor del sí. Entonces, bueno, mi intención era ver eso, ¿no? ¿Cómo podía ser que en un contexto tan desfavorable finalmente triunfara la opción democrática? ¿Qué descubriste? Bueno, muchísimas cosas. Yo arribé a algunas conclusiones que están plasmadas en el libro que yo creo que el lector quizás pueda arribar a otras diferentes, ¿no? Me parece que una de las conclusiones fundamentales es el peso de los partidos políticos que tienen los partidos uruguayos, ¿no? A mí no me gusta mucho pensar que los uruguayos somos diferentes al resto de los latinoamericanos o que somos prácticamente una casta. No es cierto, somos iguales que todo el mundo. Pero en el caso de los partidos políticos uruguayos, son partidos que son muy añosos. El Partido Nacional y el Partido Colorado son del año 1834, son de los más viejos del mundo. Entonces, el peso que tengan los partidos políticos en la ciudadanía, por más que estuvieran ilegalizados sus principales dirigentes, pesaba el Frente Amplio también, ¿no? O sea, parece muy raro de creer, porque el Frente Amplio había tenido solo 2 años legal y después llevaba 7 años en la clandestinidad absoluta. Pero de todas maneras se logró que el Frente Amplio se mantuviera activo también y hacerle llegar desde sus dirigencias el mensaje de que era importante votar por el no. O sea, como cierta memoria celular en la matriz uruguaya que remitía a la partidocracia, ¿no? Al valor de los partidos políticos. Sí, yo creo que el valor de los partidos políticos en el uruguayo es sumamente importante. Sobre todo el Partido Nacional y el Partido Colorado en ese momento que llevaban más de 100 años. Y bueno, entonces lo que decía, lo que emitía el partido político era vital. De todas maneras, dentro del Partido Colorado había gente que estaba por el sí, en el caso del pachequismo se veía recién en el informe que ustedes estaban emitiendo, y en el caso del Partido Nacional había, claro, sectores herreristas más que nada que estaban con el sí. Y bueno, en el caso del Frente Amplio, todo el Frente Amplio estaba con el no. Bien, después vamos a ir pensando en otras conclusiones, que tampoco spoilear el libro, o sea, estaría bueno que cada uno lo leyera y además sacara las suyas propias, pero tenía otra pregunta así para empezar. ¿Hubo plebiscito para el arranque porque creían realmente que ganaban, no? ¿Habría habido plebiscito si hubieran tenido una mínima sospecha de que podían perder? Bueno, ya cuando se da el golpe de Estado en 1973, Bordaberry anuncia de que va a haber una nueva constitución. Entonces, sí iba a haber en algún momento un plebiscito constitucional para aprobar la dictadura que legitimaba el poder del gobierno cívico-militar. Fíjate que desde el 73 se llega prácticamente al año 80. El plebiscito está convocado para el 30 de noviembre y recién el 27 de octubre del año 80 se entrega el proyecto, un mes antes. Y con algunos apuros. Es notorio que se entregó apurado porque incluso se habían olvidado de definir cómo se aprobaba el plebiscito. No se sabía si se aprobaba por mayoría absoluta, mayoría simple, qué tipo de mayoría, y hubo que sacar un decreto a días de la elección para para definir cómo se aprobaba el plebiscito. Yo creo que sí creían que ganaban el plebiscito y prueba de ello es que se basaban en las investigaciones que realizaba Gallup, la encuestadora. O sea, era la única encuestadora que existía en Uruguay y los estudios de opinión pública que realizó Gallup demostraban de que ganaba el sí, o por lo menos en la investigación surgía eso. Al menos hizo 2 trabajos de campo en los cuales dio que ganaba el sí. Bien, alguno con más edad, que haya tenido más de 10 años, no pregunto cuántos más de 10 años en el momento del plebiscito. Todo menos vos y yo tenía mucho más de 10 años. Verónica. Yo tenía 16. No me digas, no pregunto. Pero pero yo no estaba en Es Uruguay. fatídico para nosotros dos. Pero yo me lo perdí, yo no estaba en Uruguay en ese momento. Entonces lo viví mirándolo desde afuera. ¿Tá? O sea que para mí es un fenómeno que yo el libro me aporta ¿Dónde pila de estabas? datos. ¿Qué hacías? Yo estaba en Suecia, yo no estaba acá. Estaba exiliado. No, exiliado no, estaba en Suecia. Autoexiliado. Y me aporta cosas de las vivencias internas, que me parece que eso es lo interesante, que se conocía poco. Incluso hoy hay voces que dicen que los únicos que se opusieron fueron los blancos y los colorados, ¿no? Voces coloradas y blancas. Yo creo que el plebiscito, y quiero que vos me digas si es así o no,
logró una unión en un montón de gente sin mirar de dónde venían, ¿o no? Sí, yo tengo una anécdota que me pasó después de presentar el libro, que le llevo el material a Daniel Espíndola, que era un militante de la JSU, de la Juventud Socialista. Y le entrego el libro y me dice que fue su mejor momento de militancia, ¿no? Entonces, cuando me dice que es el mejor momento de militancia, dice, mis hermanos políticos, mis hermanos de militancia eran Iturralde y Gandini, del Partido Nacional, sí, ¿no? Después tuve la posibilidad de cruzar unos mensajes con Iturralde y le comento de la anécdota y me hace sentir lo mismo, me dice lo mismo, ¿no? Era un momento en que... Había un enemigo común a todos. Exactamente. En política siempre es necesario tener un enemigo, ¿no? Enemigo en el término científico de la palabra, ¿no? El luchar contra algo. Sí, sí. En este caso en particular, blancos, colorados y frente amplistas estaban unidos luchando contra la dictadura. Entonces se logró una hermandad que trascendía lo político partidario. O sea, el objetivo común era vencer la dictadura y el retorno de la democracia. Entonces, bueno, se genera esa hermandad entre los militantes políticos partidarios y militantes sociales. Sobre ¿no? eso, perdón, Marcel, yo tenía 19 años y estaba en el Uruguay, 19 años con toda la efervescencia de la militancia. Realmente fueron momentos de una intensidad brutal desde el punto de vista de la militancia. Y yo me acuerdo, y seguramente está plasmado en el libro, pero la participación de Germán Araujo en la campaña por el no fue tremenda. Incluso estuvo detenido en más de una oportunidad. Yo recuerdo las concentraciones de todo, bueno, Gandini, los que mencionás, pero muchísima gente de aquel momento, Javier García, Pablo Iturralde, eran las juventudes nacionalistas en ese momento, eran gurises de mi edad. 19, 20 años, y todos con la militancia frente a Prita, todos juntos. Bueno, después vino el acto del Obelisco, mucho más adelante, después, pero también con todos juntos. La verdad que era un momento muy épico, y yo creo que eso también jugó a favor del no, más allá de las prohibiciones, más allá de la publicidad, de todo, había un sentimiento común muy fuerte. Yo me acuerdo de ir a 18 de julio, todos a manifestar por Germán Araujo, por la liberación de Germán Araujo, y en forma muy, muy, muy intensa, ser perseguidos incluso por la policía, desparramados con los caballos. O sea, se vivía un momento que me parece que todo eso también contribuyó mucho al triunfo del no en aquel. ¿Por qué, considerando lo clave que fue, porque supongo que hay consenso en que fue el principio del fin de una etapa, ¿no? Y el comienzo de... ¿Por qué...? Y sobre todo entendiendo el valor épico que tuvo, toda esa cosa clandestina, secreta, la fuerza, ¿no?, que hay en ese contexto que lleva a que ganara el no, ¿por qué no hay mucho más material sobre ese plebiscito? ¿Por qué nos quedó la imagen del acto del Obelisco y se perdió de rescatar durante tanto tiempo estas historias, que hoy podrían ser un espejo de identidad nacional muy valioso? ¿No? Sobre todo cuando nos dividimos tanto a veces en estos tiempos. Yo creo que a veces la distancia es lo que te da la perspectiva, ¿no? A veces tienen que pasar determinada cantidad de años o tiene que pasar un tiempo considerable para poder mirar las cosas más desapasionadamente y valorarla, ¿no? Creo que con el tiempo se ha ido valorando cada vez más ese plebiscito de 1980. Incluso hablas con muchos de los actores que eran muy jóvenes, como decía Fernando recién, y hoy le dan un valor mucho más importante. Entonces, a veces el tiempo creo que termina poniendo las cosas en su lugar. Quiero hacer un apunte con respecto a lo que decías tú del tema de lo que era esa efervescencia juvenil. Si será así que de los 3 actos importantes que hay, el primero en el Cine Cordón del Partido Colorado, el segundo del Partido Nacional, en el Cine Cordón también, y el tercero en el Cine Arizona, también organizado por el Partido Colorado, 2 de ellos son organizados por las juventudes. Los 2 del Partido Colorado son organizados por las juventudes y no tan necesariamente por el partido. Solo el acto del Partido Nacional en el Cine Cordón es el organizado por el partido. Pero ¿cómo terminan esos actos? Bueno, el famoso es el segundo acto del Cine Cordón, que es el acto que realiza el Partido Nacional, que terminó con una represión gigantesca, ¿no? Con caballos dentro de la sala. Dentro de la sala, en el hall de adentro de la sala, no, en el palier, porque hay gente que estaba en el hall, porque hay gente que estaba dentro de la sala. Yo ayer estaba hablando con gente que estaba dentro de la sala y me dice, yo ni me enteré.
de los caballos. Yo estaba dentro del cine y no se enteró de lo que estaba pasando afuera. Claro, cuando dije, es decir, entraron de la vereda al ingreso del cine. Sí, pero cuidado, si no me equivoco, Julián Murguía era el maestro de ceremonias del acto y él dice que están reprimiendo, que no respondan, que se mantengan dentro de la sala. O sea que dentro de la sala ya se manejaba el hecho de que estaban reprimiendo. Sí, quizás, pero no tuvieron la atención. Seguramente. Tuvieron la advertencia, pero no tuvieron la atención que había afuera. Un dato interesante. A mí me gustaría... Para Ale. Cortita, es decir, ayer leía que Conrado Hughes fue uno de los que pidió el permiso para ese acto. Y esa noche después lo llevaron preso. Conrado Hughes, que hoy es el número que se define como de derecha. Sin embargo, fue uno de los que pidió el... Claro. No, pero era así. la lealtad democrática republicana no pasa justamente por derecha o el eje izquierda, derecha-izquierda, que ese es un asunto que cada tanto nos lleva a confusiones de un lado y del otro. A mí quisiera preguntarle a Marcel 2 o 3 cosas que tienen que ver con ese momento histórico que él tanto lo estudió, pero antes, ya que es medio imposible, vos iniciabas esto, que ese gesto épico nos sirva como una especie de memoria emotiva a cada uno de nosotros. Y yo marco ese año 80 como, en mi caso, que vengo de una familia muy poco politizada, ¿verdad?, como el inicio a la mirada política de los hechos, ¿verdad? El joven de 15 años que era yo. Como un despertar. Exacto. Y un despertar tiene un nombre y un apellido que... cuando lo menciono me emociona, y es el de Enrique Tarigo y su diario y su semanario Opinar, que yo creo que hizo una fantástica construcción, justamente abriendo la puerta en forma imprevisible a miles y miles, porque supongo que mi derrotero es el de muchos más, que una vez saliendo del kiosco del Liceo 27, también quiero hacer honor a mi maestro, mi profesor de literatura, Fernando Forteza, que en medio de esa charla, hablando de algún autor, uno de los alumnos le preguntó, profe, ¿y qué va a votar usted? Y el hombre, ¿saben lo que dijo? Voto no. Y siguió con la clase. Y fue como, había que tener cojones, ¿no?, para decirlo así. Ante la pregunta, lo tengo muy claro, dijo... Y entonces yo salí y fui al kiosco de la esquina y compré el Opinar y ahí se abrió. Y eso me parece que es un asunto de agradecimiento permanente y constante a aquella generación. Y acá va la pregunta. Sí, de hombres de la política y de los partidos, como vos señalás. Pero quisiera preguntarte además, ¿qué pasaba con otras organizaciones? El Uruguay tiene también una memoria emotiva muy fuerte en cuanto a que la política no solo es de los partidos políticos en el Uruguay, ¿verdad? Es de los partidos fundamentalmente, pero no solo. Me gustaría, Marcel, que nos cuentes. Y de paso, ¿qué pasaba con los medios? Porque es una pregunta que de alguna manera insinuó Victoria recién. ¿Cómo es posible ganar semejante consulta con los medios, claramente en un sentido? ¿Y qué pasaba con la economía del Uruguay? Digo, para derrotar algunas ideas que a veces nos hacen creer de que alcanza que los medios y la economía estén de un lado para que el resultado sea uno. Bueno, son muchas preguntas. Pero bueno, vayamos por partes. El tema de los medios de comunicación. Los medios de comunicación prácticamente todos estaban con el sí, salvo contadas excepciones, ¿no? Las excepciones eran La Plaza, que era una revista que se publicaba en la localidad de Las Piedras, una revista muy artesanal, que la sacaba Felisberto Carámbula, el papá de Marcos, de los hermanos Carámbula, de Marcos y de Gonzalo, un hombre que era un vallista, ¿no?, con hijos comunistas, pero un vallista. Y bueno, era algo muy artesanal que el gobierno no le prestó la debida importancia, lo miraron como algo que no iba a trascender. Si bien el tiraje no era muy grande, lo que hacían se fotocopiaba y llegaba a todo el país. Estaba la semana del día también. Si bien el día no estaba con el no, editorialmente estaba más cercano al sí incluso, había los días sábados se publicaba un suplemento que era La Semana, que era una trinchera del no, ¿no? Y después la figura de Enrique Tarigo, como tú decís, desde Opinar, que es fundado en el año 1980, y esa creo que es una de las trincheras más importantes del no. Eso en lo que tiene que ver con los impresos. También había prensa partidaria y prensa clandestina de algunos sindicatos. Por ejemplo, la publicación del Partido Comunista nunca dejó salir y se entregaba clandestinamente, pero formalmente esos son los medios escritos. Permíteme un paréntesis. Sí. ¿Por qué tú en el libro hablas de que era una publicación romántica?
Que era, perdón. Romántica la publicación, haciendo referencia a no sé si a la plaza o a la semana. No, en esa. Posiblemente debe ser porque vengo del palo del periodismo escrito, ¿no? Se hacía en forma muy artesanal. Por lo artesanal. Claro, muy artesanal y era un producto hecho con mucho amor por parte de los que participaban ahí, ¿no? Ahí se encontraba desde Perico Pérez Aguirre a Hierro Gambardella, pasando por los hermanos Carámbula. Era un lugar donde muchísima gente se concentraba y le metían cabeza a algo que era muy artesanal, muy artesanal. Incluso pueden conocerse las publicaciones de la plaza, ahora están online en el sitio de la FIC. O sea, pueden mirar todos los números y ahí van a descubrir lo que era la publicación, ¿no? Era algo hecho a mano realmente, hecho a mano. ¿Y la economía cómo estaba? Y la economía no era el gran problema de ese momento, ¿no? No era el año 82. Claro. El año 82 es el año de la tablita, donde ahí sí se desmorona la economía, ¿no? Yo veo por dónde viene tu pregunta, por el lado de las teorías del voto, me imagino. Sí, que la gente vota con el bolsillo o vota... Influida por los medios exclusivamente. Exactamente. Hay teorías del voto que son teorías economicistas. En este caso no se puede decir que se haya votado por el bolsillo. Tampoco creo que se haya votado por el contenido del proyecto. O sea, si uno mira, es difícil que la gente haya votado por el contenido del proyecto. La gente votó otra cosa. Seguramente el que estaba votando no a la dictadura. Claro. Tampoco había... el que estaba votando sí. ¿Qué estaba votando? ¿Cómo? Y el que votaba sí. ¿Qué votaba? ¿Por qué votaba? Bueno, ahí hay que ser justos, ¿no? No toda aquella persona que votó sí lo podemos decir que es una persona que fuera pro dictadura o que estuviera a favor tortura, sí, claro. O sea, eso sí seguramente habría quienes estaban a favor de la dictadura, pero no podemos meter en la bolsa del sí absolutamente a todo el mundo. ¿Qué es no lo que hay que tener generalizar. presente de ese contexto? Dentro del discurso que tenía el sí, se decía de que era el camino más corto para volver a la democracia. Entonces había mucha gente que decía, bueno, está bien, este proyecto será una defecio, todo lo que me quieran decir, pero si es el camino más corto para volver a la democracia, yo voto por ahí. Y el segundo elemento, que también es sumamente importante, es el miedo. Había mucha gente que... del libro. Claro, había muchísima gente que votaba por miedo. Fíjate, hay historias que son increíbles y que hoy capaz que nos resultan jocosas, pero que eran muy duras para la época. Hubo gente que fue a votar con guantes, porque tenía miedo que quedaran sus huellas dactilares en el sobre de votación. Había gente que decía de que dentro de la urna, cuando cayera el voto, había como una especie de lector que iba a poder leer adentro del sobre si decía que no y que capaz que te agarraban afuera. Y salían editoriales en algunos diarios diciendo, tengan tranquilidad de que el voto realmente es secreto, pero la gente no terminaba de... Pensé que el miedo iba por otro lado. Pensé que el miedo iba por el lado del discurso justamente de la dictadura, que bueno, cualquier cosa que no sea esta dictadura es la incertidumbre total. Ese miedo pensé que estaba en el cuerpo del título. El miedo tiene muchas caras. O sea, esa es una de las caras del miedo. Pero el miedo sobre todo en una campaña electoral y en esta campaña electoral y muchísimo más en la dictadura, tiene muchísimas caras, que va desde la represión a la incertidumbre. Pero es más, perdón, Marcel, pero sí. fue el leitmotiv de la campaña del sí, fundamentalmente, fue no volver al pasado. O sea, se apeló al caos, a la época de la guerrilla, se apeló, por parte de la dictadura se apeló no volver a todo eso. Y yo supongo que tiene que haber habido gente que dijo, yo aquello no lo quiero más, claro estoy más tranquilo con esto, vivo con esto, y las seguridades y las libertades me importan poco. Supongo que debe haber habido ese voto también, miedo a volver a lo anterior. Por supuesto que sí, que estuvo esa gente de que no quería volver al pasado, ¿no? La campaña del sí tuvo como dos vertientes importantes. Ese miedo que decimos nosotros que estamos contando, que es lo que habitualmente denominamos las campañas negativas, ¿no? El decir, si usted vota esto, va a pasar algo terrible, y te asustaban con los niños, imágenes de terror, la subversión, el comunismo como un cuco. Y después, por otro lado, también estaba lo que es la comunicación de gobierno, confundida en comunicación electoral, ¿no? El mostrar obras de infraestructura, las grandes obras de infraestructura, por ejemplo, Salto Grande, te mostraban mucho Salto Grande y otras obras te decían, esto es el sí. Entonces te emparentaban la comunicación de gobierno con un país hacia adelante. Exactamente. ¿Vero? Bueno, muchas preguntas que ustedes ya hicieron, ¿no? Pero creo que, bueno, ayer, por ejemplo, volví a ver el debate y muchas de esas preguntas que ustedes hacían me las
hacía en el momento, y tú las estabas contestando respecto a qué poco sabemos sobre el no, pero prácticamente no sabemos nada sobre el sí. Ahora, cuando tú hablabas respecto a, no podemos decir que 42% de la población apoyaba una dictadura, sino que ese sí también tiene un abanico muy grande de situaciones en un contexto donde además no es el de hoy, ¿no? Entonces, quienes no vivimos esa situación, hoy conocemos cosas que en ese momento no se conocían. No todo el mundo sabía lo que estaba pasando a nivel de tortura, de desapariciones y demás. Salimos de la dictadura con, bueno, diciendo que no habían desaparecidos en Uruguay. Y fue un discurso que escuchamos durante muchos años. O sea que los elementos que también se tenían en ese momento no eran los elementos que hoy tenemos. Entonces a veces creo que somos un poco injustos con ese sí, cuando uno dice, bueno, pero el 42%, departamentos donde casi el porcentaje de voto al sí fue un 70%, muy cercano al 70%. Creo que también eso hay que ponerlo en su contexto. Y respecto a por qué, también me preguntaba, la pregunta que tú hacías casi al comienzo, ¿no? ¿Por qué no rendimos el debido homenaje? Porque cuando uno ve los feriados que tenemos en el calendario, ¿por qué no es fecha patria? Hay algunos que vos decís, bueno, yo qué sé, ¿por qué no lo rendimos? Creo que tal vez eso mismo de lo que hablaba Fernando, bueno, que había juntado juventudes de distintos partidos, entendieron que ya la misión estaba cumplida, la democracia estaba conquistada con todo el proceso que vino después de transición y cada uno volvió a su tienda política a dar su lucha por separado y creo que allí está un poco el asunto, ¿no? Creemos que la democracia se conquista una vez y después no es una lucha cotidiana todos los días hasta que no está en peligro. Entonces me parece que por ahí puede estar la explicación de lo que sucede, de por qué no tenemos esta fecha en el calendario en rojo, no para no ir a trabajar, ¿no? Sino para conmemorarla realmente como una fecha que construyó un destino muy distinto que el destino que puede haber construido Chile, que en estos momentos se está volviendo a debatir aquellas constituciones que aprobó en aquellos momentos, ¿no? Sí, sí, yo creo que es muy importante que tengamos presente esta fecha como el hito democrático que es. Y mencionaste lo de Chile, ¿no? El 11 de septiembre del 80 en Chile se celebra un plebiscito de similares características, no con el mismo contenido que el de noviembre del 80 de Uruguay. Y hasta el día de hoy Chile viene arrastrando esa constitución, ¿no? Si bien no podemos decir que habría pasado lo mismo en Uruguay si se hubiera aprobado el sí, sí sabemos lo que ha sucedido en Chile en estos últimos años y los problemas vinculados a la democracia que tienen. Yo creo que no puede pasarnos desapercibido también que este domingo pasado hubo elecciones internas en Chile para elegir gobernadores. Va a ser la primera vez en la historia de Chile de que los gobernadores no van a ser elegidos a dedo por el presidente de la República, por primera vez. Y esas cosas son producto de la Constitución que tiene Chile. Entonces, tenemos que valorar mucho más todavía lo que fue la gesta del 30 de noviembre de 1980 y el valor de estos personajes, como decías, de Tarígo, de la gente que estaba en el exterior también, porque la gente que estaba en el exterior tuvo un rol sumamente importante, por ejemplo, el caso de Wilson Ferreira, y fundamentalmente de todos aquellos militantes anónimos, militantes políticos y sociales, que cumplieron un trabajo que fue de hormiga y que creo que son los verdaderos héroes y había espacio, porque las libertades estaban muy acotadas, obviamente, no es una novedad, para otras organizaciones que no fueran de carácter político. Por supuesto. ¿Cómo se manifestaron? ¿Quiénes eran? La Iglesia tuvo un rol importantísimo. Bueno, pero justamente ese es un capítulo, yo no sabía si nos iba a dar el tiempo para llegar a ese, porque ¿cuál es tu opinión en el fondo? Porque de alguna manera siempre, y está bien, es el trabajo periodístico, esa transferencia que hacen de los hechos a la palabra escrita, ¿no? Pero en definitiva, la opinión del Papa era la opinión de la Iglesia, era la misma opinión de algunos clérigos puntuales, de los que estaban en el Río de la Plata. ¿Qué mensaje dio en nuestras latitudes la Iglesia como institución? Bueno, ahí hay que saber separar, ¿no? Tú lo haces. Sí, el Papa era Juan Pablo II en ese momento, que no era una persona, era una persona quizás más cercana a los regímenes de derecha que lo que era la Iglesia local uruguaya, ¿no? La Iglesia local uruguaya incluso tuvo algunas diferencias importantes con Juan Pablo II, de que se encontraba mucho más cerca de las dictaduras o de algunas de las dictaduras latinoamericanas. En el caso de Uruguay particularmente, estaba Perico Pérez Aguirre, que tuvo un rol magnífico, escribía en La Plaza también. Pero en un contexto en que la Iglesia cuanto menos hablara, o como que cuanto menos se metiera mejor, ¿no? La Iglesia institución, trató de mantener determinada distancia.
¿Fue un Ahora, error? la iglesia institución está conformada por hombres también. Claro. Y los hombres referentes de esa iglesia constitución eran demócratas, ¿no? Que estoy hablando del caso de Monseñor Partelli y de Perico Pérez Aguirre, que quizás eran los que llevaron un poco la batuta. Ellos eran demócratas y ellos jugaron un rol importante en la recuperación democrática. Bien. Pero además Partelli era el arzobispo de Montevideo, ¿no? Por Es decir, una supuesto. figura muy connotada. Por supuesto. Una figura de alta incidencia. Por supuesto. Hablando de los roles de cada quien en su participación pro recuperación de la democracia un poco la contracara de lo que decíamos al principio, ¿no? Cómo no aprovechar toda esta historia y su valor épico y democrático para usarlo como un espejo en el que nos podamos reflejar todos y tienda puentes. Ya nomás si uno se pone a repasar cuáles han sido los comentarios de actores políticos en estas horas a propósito de los 40 años, no sé si será posible que terminemos entendiendo justamente que fue una epopeya general, porque wilsonistas, vallistas, frente amplistas, comunistas, todo el mundo de alguna manera se apropia, ¿no? Gerardo Núñez hablaba del Partido de la Resistencia, como que si no fuera por el Partido Comunista nunca se hubiera logrado el no. Y parecido han hecho otros actores con sus sectores. Entonces digo, ¿qué nos falta para dejar eso de lado? ¿O es parte también de nuestro ADN? Es la contracara de ser una sociedad con los partidos políticos fuertes. Todo hay que mirarlo en la perspectiva histórica, ¿no? Era lo que hablábamos del enemigo. En el año 80, en plena dictadura, los partidos políticos tenían una comunión porque peleaban en conjunto contra algo, que era contra una dictadura y volver a la democracia. Ya en democracia los partidos políticos compiten entre sí y compiten para llegar al poder y para gobernar, lo cual está muy bien. Y entonces tienen que marcar diferencias entre sí mismos, ¿no? Yo creo que son las lógicas democráticas a veces y las lógicas político-partidarias las que llevan a esto y es parte del juego político. A ver, la realidad es que toda la unión aquella fue para conquistar esto que tenemos hoy. Exacto. Esta propia división, esta propia confrontación de ideas, esta propia derecho a pelearnos. Esta propia competencia electoral, estas propias discusiones que estamos teniendo acá, todo eso no estaba. Fue para reconquistar esto que tenemos hoy. Claro, o sea, yo creo que la democracia está muy sana en la medida que nosotros sigamos poniendo de manifiesto en los medios de comunicación, en los partidos políticos. Pero tal vez el punto sería hacer el ejercicio, cuando yo me refería a una fecha en el calendario, me refería a eso, ¿no? Hacer el ejercicio de que por una vez al año, bueno, seamos conscientes de que tal vez hay cosas más supremas que las diferencias partidarias. Pero yo creo que pasa eso. Cuando hay, por ejemplo, la Teletón, ahí no se habla de divisiones, no se habla de partidos. Cuando hay un fenómeno como un tornado que vuela media ciudad. Un COVID no fue suficiente. Un COVID no fue suficiente. Pero ya fue el Zunca, y fue el PIT-CNT, y fue el gobierno, y fueron todos a tratar de dar una mano, a reconstruir esto. Cuando hubo la tragedia aquella del ferrocarril hace tantos años. Creo que hay situaciones extremas donde se genera cierta unión. El COVID le falta un poco, desde mi punto de vista. Le falta un poco de cohesión, de aquel espíritu de combate contra algo tangible, contra el enemigo común, como decimos. Yo te quería hacer una pregunta porque... se dio también con el tema de las pasteras, ¿no? Se dio también con el tema... Con el tema de las pasteras cuando tuvimos el conflicto... Contra los ambientalistas. No, cuando tuvimos el conflicto con Argentina... Por eso, los de Gualeguaychú. Ambientalistas de Gualeguaychú. Exactamente, bueno, pero son causas nacionalistas. Está bien. Claro, yo creo que hay determinadas circunstancias y que en el 80 y en el 84 se peleó para reconquistar esto que tenemos hoy. Yo te quería hacer una pregunta, pues no sé si en la historia hubo un periodo tan largo sin votar. El uruguayo es votador. A nosotros nos gusta votar, estamos en una sociedad politizada, nos gusta votar. Pasaron 9 años, ¿no? Exacto, entre el 71 y el 80 pasaron 9 años sin votar. No sé si hay en la historia algún periodo tan largo sin votar. Ahora de memoria no sabría decir. Porque quizás eso también, esas ganas de volver a las urnas, de la democracia, esa cosa, ese bicho que tenemos adentro de la competencia electoral y todo eso, quizás también una alta participación en la votación, porque fue un porcentaje de votación muy interesante. Creo que fueron a votar 1.600.000 personas, una cosa así, ¿no? Sí, a ver, es importante para los uruguayos votar, ¿no? Pero yo creo que más allá del hecho de depositar el voto en la urna,
es lo que significa la recuperación de las libertades democráticas, ¿no? La posibilidad de... Había censuras en ese momento, Sí, claro. o sea, uno no se podía expresar. Entonces, el hecho de votar significa empezar a terminar con eso. O sea, el hecho de depositar el voto, yo no le doy tanta importancia, sino al significado posterior a ese y anterior también, ¿no? De recuperar esos Tengo espacios. un mensaje de un televidente que me gustaría compartir contigo como último puntapié, así para una reflexión final de tuya, por supuesto, ¿no? Porque yo te iba a preguntar, ¿hoy alguien votaría por el sí? Hoy, pero me encontré con este mensaje, me parece mejor transmitirlo. Mira, como todo, es política barata. Decir que fue una aplastante victoria del pueblo contra la dictadura es una falta absoluta de criterio. Se juntaron todos los políticos de todas las banderas porque se quedaban sin trabajo, para obtener apenas un 57% de los votos, mientras el 43% del pueblo votó contra los políticos y a favor del gobierno de facto. Es cierto que el enemigo de la dictadura era, bueno, si se quiere, el marxismo, ¿no? El comunismo, pero también los políticos corruptos. Claro. Sí, claro. ¿Qué puede tener de asidero el mensaje que te acabo de leer? A ver, todas las opiniones son respetables, ¿no? A diferencia de lo que sucedía en el año 80, hoy todos los ciudadanos podemos expresarnos y podemos decir nuestras ideas. En el año 80 no se podía decir. O sea, yo celebro que esta persona pueda tener ese pensamiento, que lo pueda decir y que pueda estar representada en donde él considere que debe estar representado. No comparto el mensaje, tampoco creo que ese 40 y pico % que votó por el sí estuviera a favor de la dictadura. Creo que eso no se sostiene por ningún lado y bueno, esta es la opinión de un televidente que respeto muchísimo. Bien, perfecto. Y tenemos que ir cerrando. ¿Alguien más? No, Margarita, ¿hablaste? No, ¿Vos- sí, ¿Escribiste vos el libro o no? Entonces está. Ya Escribí está. un libro, Margarita. ¿Escribiste un libro? Venís de invitado. Venís de invitado. Reflexiones todos tenemos 200 para hacer, pero me gustaría aprovechar una pregunta censuraban menos en la dictadura. que tiene que ver con... Muy breve, por favor, porque si no que tenemos que tiene cerrar. que ver con algo que al pasar dijiste y que tiene que ver con la encuesta que hizo Gallup, representada por Ferreira acá, ¿verdad? El señor Sí, Ferreira, sí, ¿no es sí. cierto? Y que Abedís Badanian siempre cuenta que se cruza con él en los pasillos de Canal 4 y le dice, ¿cómo viene? Gana el sí, roba, 60% decían, no, ¿sabes que no? Porque yo hablo con el portero de mi edificio, con el vecino de allá, con él, y todos mano a mano me dicen no. Y entonces, aunque luzca obvia la respuesta, ¿qué pasaba en ese sentido? ¿Era una encuesta mal hecha, ordenada, mandatada? ¿O es que la gente respondía una cosa y hizo otra? Bueno, a ver, rápidamente, Gallup no tenía la mejor imagen en América Latina. Son dos Gallup, ¿no? Gallup Estados Unidos es una empresa, Gallup América Latina es otra empresa. Acá trabajaba Gallup América Latina con sede en Uruguay. No podemos decir, si bien hace dos encuestas Gallup y las dos da que gana el sí, no podemos asegurar de que hayan sido encuestas fraguadas. Yo siempre digo, ¿qué pasa si te tocan el timbre de tu casa y te dicen, ¿cómo es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Alejandro Camino. Alejandro Camino. ¿Y usted qué va a votar? Claro. En un contexto dictatorial. Claro. Hay que ponerse en los zapatos de los uruguayos y decir qué contestaría cada uno, ¿no? Después el voto es secreto. Muy bien. Yo sé que hablé mucho, pero quisiera... Ay, Dios mío. Sí, pero no lo sé. Padres de la campaña del sí hay. Perdón. venir más. Después de la pausa te doy la palabra, te prometo. Sí, acá seguimos. Te Nosotros- prometo. nosotros seguimos aprovechando el entrevistado. Tenemos que despedirlo, agradecerle enormemente por su presencia hoy y espero que hayamos generado el gancho más que suficiente para que ya sea retomar contacto con esta etapa en la que tal vez fuiste testigo, joven o más adulto, o tal vez no habías nacido y querés enterarte de algo que fue de verdad clave en la historia de nuestro país. Gracias, Lermita. No, muchas gracias a ustedes. Pausa y ya venimos y te prometo, Marguerite, te dejo hablar más.